¿Qué es lo que hace que el arte te guste? Los colores, las formas, el mensaje. A mí lo que más me importa es sentir algo, tristeza, alegría, rechera, lo que sea. Y es por eso que Edvard Munch es uno de mis artistas favoritos. Su obra está cargada de sentimientos y emoción, y creo que su pintura es algo con lo que todos nos podemos sentir identificados. Este fácilmente podría ser tú un lunes en la mañana. ¿A que sí? Esto es Te explico un cuadro y hoy estaremos hablando del pintor expresionista y mi pintor favorito, Edvard Munch. Edvard Munch nació en Noruega en 1863, segundo hijo de un médico militar, y la mayor parte de su genio artístico se lo debemos a su infancia. Su infancia fue una mierda. Aparte de ser un niño muy enfermizo que se la pasaba en cama todo el tiempo, también sufrió de muchas pérdidas familiares a muy temprana edad. Su madre murió de tuberculosis cuando él apenas tenía 5 años y afectó muchísimo a toda la familia, pero su padre lo ayudó bastante con eso. Lo amenazaba con el infierno por cualquier cosa, le leía Edgar Allan Poe para dormir. Marico, pero Edgar Allan Poe es bien. No, es un niño. Pero por suerte para él y toda su familia, la tía Karen vino a hacerse cargo de la casa. Aparte de poner la casa en su lugar, la tía Karen fue el primer contacto de Munch con el arte. Ella era una artista, hacía paisajes con musgo y hojas, una vaina así. Con ella Munch aprendería a dibujar e iría a museos por primera vez. La tía Karen fue muy importante en la vida de Munch. Por fin las cosas ya estaban yendo bien, pero Diosito ya estaba preparando otro desastre para él. Su hermana mayor también muere de tuberculosis cuando tenía 16 años, y Munch queda devastado ya que eran bastante unidos. ¡Todo lo que toco perece! Este tema le serviría de inspiración para cuadros muy importantes muchos años más tarde. Como cosa rara en casos de artistas, su padre quería que él fuese ingeniero y comienza a estudiar esta carrera a los 16 años. Sin embargo, él nunca dejó de pintar. Estoy seguro que el carajo era de estos que están dibujando al lado tuyo en clase. Todos tenemos uno. Y sin calarse una clase de cálculo más, abandona la escuela de ingeniería para inscribirse en la de arte, que también abandonaría un año después para irse a un estudio a producir. Know your fucking place, trash! Munch hace su primer viaje a París en 1885, donde sería muy influenciado por pintores como Van Gogh y Gauguin, los de mi video pasado. Y aquí es donde se le ocurre la idea de pintar las impresiones que dejaban ciertas sensaciones, como el amor, la tristeza, los celos. Él quería expresar. Y al llegar de este viaje pinta el cuadro que marcó el inicio de todo, La niña enferma, un retrato emocional de cuando murió su hermana. Aquí ya podemos ver de qué va a tratar la temática de Munch, por lo menos en cuanto a colores y sensaciones. Los sentimientos se volvieron tan importantes en la vida de Munch que hasta llevaba un registro escrito de cada situación emocional que sentía. Él mismo escribió, al igual que Leonardo da Vinci diseccionaba cadáveres, yo intento diseccionar el alma. Man, that's deep. Como buen expresionista eso era todo lo que importaba, transmitir el sentimiento, y la verdad que se volvió bastante bueno en eso. La cosa se puso seria cuando por fin decide componer su obra maestra, El friso de la vida. Un friso es una escultura horizontal como esta, seguramente las has visto. Y este friso de la vida sería un gran ciclo pictórico que agruparía sus obras en 3 grandes sentimientos: el amor, inicio y final del amor, la ansiedad y la muerte. El friso de la vida nació siendo una pequeña exposición de 6 cuadros titulada Amor. Y para esta exposición Munch pintó un cuadro que estoy bastante seguro que conoces. Una tarde caminaba por un sendero. La ciudad estaba a un lado y el fiordo debajo. Me sentí cansado y enfermo. El sol se estaba poniendo y las nubes se tornaron rojas como la sangre. Sentí un grito que pasaba por la naturaleza. Pinté esta imagen. Pinté las nubes como sangre real. Esto se convirtió en el grito. ¿Te gustó mi interpretación? Este fue el origen del grito, una nota que él escribió en su diario un año antes de terminar el cuadro. De hecho, él presentaba la pintura con una nota bastante similar a esta. Nos encontramos ante su primer cuadro completamente expresionista. ¿Viste cómo ya no hay casi detalles en las formas? Y ni hablar del sentimiento que transmite. Se puede notar la influencia de Van Gogh en estos trazos, ¿verdad? Este cuadro culminaba la serie Amor, a la que pertenecía, representando la ansiedad y la angustia de terminar una relación. Sin embargo, con el friso más avanzado, Munch la trasladó a la sección de ansiedad. ¿Verdad que transmite? Munch es el mejor. El grito nos presenta un rojo atardecer en un fiordo noruego. Los fiordos son estas vainas que tiene Noruega, son como unas bahías alargadas. Y el lugar de hecho existe, se llama Ekeberghill y queda en Oslo, la capital de Noruega. Él usaría este fondo para más cuadros como Ansiedad y Desesperación, también pertenecientes al friso de la vida.
En esta colina el autor se autorretrata en forma de esta figura solitaria, alejada de sus amigos y del mundo, traspasado por el grito que escucha de la naturaleza. Como se nota que de verdad la estaba pasando muy mal. Otro punto clave del cuadro es el rojo del cielo, que nos envuelve en una atmósfera de opresión y ansiedad. Muchos expertos afirman que el cielo de Grito fue inspirado en la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia. ¡Krakatoa! El mismo año en que se compuso esta pintura. Existen varias versiones de este cuadro. 2 óleos, los cuales fueron robados de sus museos y recuperados. 2 con tiza pastel, la cual una de ellas fue vendida por $120 millones a un coleccionista, por cierto. Y numerosas copias litográficas. Son como pintar una piedra y después estamparla como si fuera un sello. Y las cosas quedan más o menos así. Igual como siempre, aquí abajo te dejaré los locations de cada una de ellas. Y ya, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas sentido identificado como yo con Munchi. Si te gustó, ya sabes, me puedes dejar un like. ¿Cuál es tu cuadro favorito de Munch? ¿Qué pintor te gustaría que hiciese a continuación? Espero verte en la próxima entrega. Muchas gracias y hasta pronto.